sido bueno y fiel, y este año 2016 ya casi está terminando. Maravillosamente Dios hasta aquí nos ha guardado, nos ha librado de mucho mal. Yo les invito a que dispongan sus corazones hoy para la exposición de la palabra de Dios y abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio según Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. La semana pasada tuvimos la oportunidad de compartir un grupo aquí sentados, tranquilos, sobre el nacimiento, más bien sobre el embarazo de María y la manera milagrosa en que ella concibió del Espíritu Santo, el ser en ella del Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a considerar básicamente el lugar de su nacimiento, el hecho trascendental de que el Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios dueño de todas las cosas, del oro, la plata, como dice la Escritura, el creador de los cielos y la tierra, escogiera en su providencia nacer en un pesebre y no en el mesón o en un lugar más cómodo. Vamos a leer Lucas capítulo 2, versículo 7, y vamos a orar y buscar la bendición especial de nuestro Dios. Lucas capítulo 2, versículo 7 dice: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Vamos a orar. Señor y Dios, gracias por el tesoro de tu palabra. Gracias por haber registrado aquí de manera cuidadosa las cosas alrededor del nacimiento de nuestro precioso Redentor y Salvador, con detalles como estos, humillantes, pero a la vez reveladores de la naturaleza de este Salvador y Rey, y consoladores para nosotros en este mundo de aflicción. Ven, oh Dios, a pesar de la condición, la bajeza de tu siervo, y bendice a tu pueblo esta mañana. Y ayúdanos a salir de aquí consolados, alentados. En el nombre del Señor Jesucristo te suplicamos estas cosas. Amén. En estos días de Navidad nosotros vemos muchas cosas en la calle que son típicas de este tiempo. Vemos en los hogares luces, ¿verdad? Alegres, variados colores. Vemos en las tiendas decoraciones especiales para la época. Escuchamos música propia que nos recuerda la época en que estamos. Y en algunos lugares encontramos una decoración especial en donde se incluye una réplica o representación de lo que pudiera ser el lugar en que nació Jesús, un pesebre. Todos lo hemos visto, desde niños vemos esto, y podemos apreciar siempre en el pesebre o en esa representación la figurita de animales, porque era un lugar de animales, y podemos apreciar también la camita de pajas, porque era un lugar así humilde, bajo. Y verdaderamente, cada vez que vemos esto, nosotros deberíamos aprovechar esa impresión para traer alguna enseñanza al corazón. Y es mi anhelo que hoy y de hoy en adelante, cada vez que usted vea eso, usted puede en su corazón traer alguna enseñanza de provecho. Si ustedes ven conmigo en Lucas capítulo 2, se nos habla aquí de algo que sucedió en la historia. Quien escribe este evangelio es Lucas. Y Lucas era médico. Lucas escribió en gran manera bajo la dirección o en conjunto con Pablo. Pero si ustedes ven aquí en el capítulo 1 de Lucas, versículo 1,
Él dice, puesto que ya muchos han tratado de poner, noten, en orden, capítulo 1, versículo 1, la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Vamos al versículo 3. Me ha parecido también a mí, y ahora miren, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. De manera que Lucas, que escribe este evangelio y luego escribe el libro de Hechos, está aquí compartiendo con nosotros el resultado de una investigación que él hizo. Aquí hay una historia. Aquí no hay una leyenda, un mito o algo resultado de la creatividad de los hombres. No, esta es una historia. Como usted lee la historia de la fundación de esta nación, como usted lee la historia de acontecimientos más recientes, el hombre llegando a la luna, septiembre del 2011, ¿cómo fue? Septiembre 2001, esa historia reciente, esto es historia lo que estamos leyendo aquí. Y noten ustedes, en el primer versículo se habla de un edicto, fue un decreto real que Augusto César promulgó, donde todo el mundo debía ser empadronado. La palabra empadronado es que se iba a hacer un censo. Y para eso cada uno tenía que ir a su ciudad donde había una familia para ir contarlos y saber cuántos eran. Ahora, ¿qué pasa, hermanos? Cuando Augusto César hace eso, lo hace en conflicto con Herodes. Había un problema entre ellos. Y la intención de Augusto César está conectada con el problema que él tiene con Herodes. Pero por encima del problema entre Augusto César y Herodes estaba Dios. Les voy a explicar por qué. En el nacimiento de Jesús se cumplieron profecías del Antiguo Testamento. Como vimos la semana pasada, según Isaías 7, que él habría de nacer de una virgen. Ahí está. Miqueas nos dice que él nacería también de Belén. Resulta que José y María eran descendientes de Judá y ellos tenían que ir a Belén. Y Galilea, que está al norte, se mudaron de allá, caminaron hasta Belén para el censo. Pero mientras Augusto César y Herodes estaban en ese conflicto y en ese problema, Dios estaba llevando a cabo su plan. Y es bueno recordarnos esto. Por favor, entienda esto bien. Por encima de las intenciones y las obras y los hechos, aún de pecado de los hombres, Dios está llevando a cabo su propósito. En la vida del Señor Jesús, pero en la vida de José, y en la vida de Jacob, en la vida de David, y en la vida suya y en la vida mía. Los hombres pueden planificar, pueden hacer, pueden actuar pensando que son independientes de Dios, y no es así. Dios está cumpliendo su propósito. Aquí fueron ellos entonces a Belén, y en ese lugar se estaba cumpliendo la profecía de que Jesús habría de nacer allí en Judea, en Belén. Y mire cómo dice el versículo 4, era de la casa de la familia de David. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, que David fue el gran rey de Israel? Y cuando en la profecía se hablaba del rey David y su reino que no tendría fin, oigan bien, la aplicación era el Señor Jesucristo. Porque aunque David fue el rey más grande de Israel, realmente el rey de reyes y señor de señores no era David, sino el Señor Jesucristo, a quien David anunciaba y representaba. Por lo que nosotros estamos viendo aquí, por un lado, la mano de los hombres en un conflicto que hace que José y María desciendan de Galilea a Judea, pero estamos viendo la profecía y la providencia obrando según la voluntad de Dios. Y aquí lo que estamos presenciando es ahora el nacimiento de Jesús, que significa, recuerden, el Salvador, pero también de Emmanuel, Dios con nosotros, y del Rey de Reyes, el Señor de Señores. Este no es un nacimiento cualquiera.
Probablemente es el nacimiento más importante de toda la historia de la humanidad. Si hay algún nacimiento importante, es este. Dios encarnado, el Salvador llegando a este mundo. De manera que, hermanos, yo les invito a que ustedes se preparen conmigo para presenciar cómo nació el Rey de Reyes, Señor de Señores. Ahora, imagínense que de repente yo le diga a usted, vamos a caminar y vamos a ir a ver el nacimiento. Recientemente nació el último heredero de la familia García, el hijo de Eduardo y Linda. Y yo me imagino que las condiciones en las que el niño nació eran higiénicas, ¿verdad? Había buen olor en el hospital. Había una temperatura agradable. Estoy seguro que no había ningún perrito, ni ningún gatito, ni ningún animal cerca de allí. Hermanos, ahora vamos a ver el nacimiento del Señor Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Y lean conmigo lo que dice allí. Versículo 6. Aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Tal parece que el viaje largo precipitó el parto de María. Y dio a luz a su hijo primogénito. Y hermanos, ¿qué significa primogénito? Implica que hay otros. Este es el primero. No dice unigénito, como Juan 3:16 dice de Jesús con relación al Padre. Primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. El pesebre era el lugar, hermanos, donde se albergaban animales. Por lo que lo primero que usted encuentra aquí es algo sumamente extraño. Un lugar inapropiado para el nacimiento de un niño. Era apropiado para el nacimiento de un animal, de un burro, de un becerro, de una ovejita, pero no de un ser humano. Pero ahí fue donde Dios quiso que su hijo naciera. Esto no fue un accidente. Pero además de esto, dice aquí, lo acostó en un pesebre, y mire la razón, porque no había lugar para ellos en el mesón. Quiero aclarar, en aquellos días, usted no tenía la facilidad que tenemos hoy, que cuando va llegando a una ciudad comienza a ver anuncios de hoteles y precios para elegir. No. En aquellos días la gente recibía en sus hogares a los viajeros. Y había un lugar, que tal parece que era este, que era gratis, un mesón, donde se recibían a personas para que pasaran la noche. Ahora, ustedes y yo quizás hemos oído, hemos visto relatos donde se dice que José estaba tocando la puerta y la gente le decía, no, no, no. Hermanos, déjenme explicarle algo. Recuerden, ¿por qué razón fue que José y María fueron a Judá? Por un censo. ¿Y saben lo que eso implica? Que había gente de todas partes viniendo a esas ciudades y por lo tanto todos los hospedajes se llenaron. Ahora es probable que los otros viajeros llegaran más rápido que José y María y que todo estaba lleno. Aquí no hubo simplemente una negación, aunque puede que sí, pero sí hay una obra providencial. Dios no dejó lugar para José, María y el bebé que venía. No, Dios cerró todas las puertas en su providencia y lo único que había era un pesebre donde él nació. No había lugar para ellos en el mesón. Mis amados hermanos, yo creo, como dije al principio, que independientemente de lo que hayan hecho Augusto César, Herodes y la gente que llenó y ocupó el lugar, aquí hay una intención de parte de Dios para dejar en nuestro corazón claro un mensaje, y es lo que yo quisiera que ustedes y yo consideráramos ahora. Y esto van a ser como 3 aplicaciones sencillas. 3 aplicaciones sencillas. Si un niño nace en un pesebre, inmediatamente usted tiene que pensar en una palabra: humillación, humillante. Yo quiero darle gracias a Dios porque nuestras hijas nacieron en buenos hospitales, menos una. De nuestras 3 hijas que nacieron, una no nació en un hospital acomodado. Ella nació en un hospital público. Y hermanos, yo recuerdo esto y me da dolor en el corazón, porque las otras nacieron cómodas,
con todas las cosas a la mano. Pero esta otra hija nuestra no nació así. Era un hospital público porque yo no podía pagar un hospital privado o una clínica privada. Y las cosas que pasaron en la cirugía fueron humillantes, fueron tristes. Pero eso no se compara en lo absoluto con lo que pasó María, José y Jesús naciendo en un pesebre. No sé dónde nació usted ni cómo nació. Probablemente usted nació en un campo en su país y lo atendió una partera, yo me imagino que así le llaman en su país. Quizá usted nació en un buen hospital, yo no sé. Ahora, lo que sí vemos aquí es que el Rey de Reyes y Señor de Señores nació en la condición más humillante que una persona podía nacer, en un pesebre. Aquí hay humildad, humillación. Y yo lo que quiero es traer básicamente en el tiempo que me resta 3 aplicaciones o enseñanzas de este cuadro. Respondiendo a la pregunta, ¿por qué escogió Dios que Jesús naciera en un pesebre? ¿Por qué? ¿Creen ustedes que fue algo que se le escapó a Dios? No, hermanos. Yo quiero asegurarles a ustedes que no hay nada de esto. ¿Por qué escogió Dios que Jesús naciera en un pesebre? Y yo pienso que en primer lugar, Él quiso que Él naciera en un pesebre para identificarse con los humildes y bajos de este mundo. Él quiso que Él se pareciera a los humildes y bajos de este mundo. Él no quiso que se pareciera a los ostentosos, poderosos. Él pudo haberle hecho nacer en un palacio. ¿Recuerdan ustedes cómo Moisés no nació en un palacio, pero se crió en un palacio? Pero el Señor Jesús no. Dios quiso que Él naciera en una condición humilde y se quedara así. La palabra de Dios nos enseña que Él fue despreciado y que Él fue literalmente humillado. Y miren ahora, hermanos, la humillación de Jesús no fue solo al nacer, toda su vida fue así. Escuchen conmigo un recuento rápido de las Escrituras. En su muerte finalmente fue humillado. Isaías 53:9 dice, se dispuso con los impíos su sepultura. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. No solo nació en humildad, sino que también murió humillado. En la cruz, dice Mateo 27:38, lo crucificaron con Él y 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. El Señor Jesucristo fue humillado en el juicio que pasó, no se le hizo justicia, dice Hechos 8:33. Y dice 2 Corintios 8:9, escúchelo bien, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Y dice Filipenses 2:7, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Se burlaron de Él, fue injuriado, fue escupido, fue golpeado, fue maltratado. Hermanos, quiero que entiendan que aún en sus posesiones fue humilde. No tenía ni siquiera dónde recostar la cabeza. Él era un hombre pobre, desde su nacimiento hasta su muerte. Dios quiso en la vida de su Hijo identificarlo con los humildes, pobres y bajos de este mundo. Amados míos, Dios nos conceda tener eso presente. En segundo lugar, Él nació en un pesebre, no solamente porque Dios quiso identificarlo con los pobres de este mundo, con los humildes, oiga ahora, sino porque Dios quiso que los pobres y humildes de este mundo en la humillación se encontraran con su Hijo.
No solamente hay una identificación aquí, sino era el lugar donde los pobres y humildes se encontrarían con él. Él se identificó y él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Los humildes pueden hallar y los pobres de este mundo uno con quien relacionarse. No sé si a usted le pasa igual que a mí, hermanos. Pero a veces yo llego a una reunión en este país donde ustedes y yo estamos viviendo y encuentro que hay personas de diversas nacionalidades. Entre ellas, obviamente, vamos a dividir los que hablan inglés y los que pueden hablar español. ¿Y con quién se siente usted mejor conversando? ¿In English or Spanish? Dígame la verdad. Español. Hábleme de tortilla, hábleme de guacamole, hábleme de arroz, de frijoles. Eso es lo mío. ¿Verdad? Arroz. Hablemos de estas cosas. Pues miren, hermanos, esa distinción y esa preferencia también se aplica a las condiciones del alma. El que llora le gusta encontrarse con los que lloran, tiene afinidad. El pobre se identifica con el pobre. El que sufre entiende al que sufre. Así, él estuvo en un pesebre, no solamente porque Dios quiso que él se viera como los humildes, sino que fuera el lugar de encuentro con los humildes y los pobres de este mundo. Pero hay algo más, mis amados hermanos. En el Evangelio según Mateo, cuando se nos habla del nacimiento de Jesús, allí se nos dice que cuando los magos llegaron o los sabios llegaron donde estaba el niño, había grande gozo y adoraron. Y hermanos, yo entiendo también que esta humillación del Salvador al nacer en un pesebre, el Rey de Reyes, no solo se identifica con los humildes, no solo es el lugar donde Él se va a encontrar con los que son humildes y bajos, sino también es el lugar de adoración a Dios, porque Dios debe ser adorado en humildad y en humillación de espíritu. ¿Y saben qué, amados? Yo he notado que verdaderamente cuando el corazón está quebrantado y humillado, adora mejor, canta mejor. El corazón herido entiende mejor y recibe mejor la gracia de Dios. Amados míos, yo quiero ahora básicamente aplicar esto a algunas cosas de nuestra propia vida. Este pesebre claramente nos enseña, y esta escena, no solamente el lugar de los humildes, el lugar donde se encuentra el Salvador con los humildes y el lugar donde debe ser adorado, sino también otra verdad que aparece en el texto. No había lugar para ellos en el mesón. Aquí hay una distinción. Hermanos, lo primero que podemos entender de esto aquí es que, a manera de aplicación, el pesebre y no el mesón implica claramente que hay lugares de este mundo donde este Salvador y este Rey no será recibido. Dios quiere mostrarnos que hay lugares de este mundo donde Él no es recibido y los que son como Él no son recibidos. Noten bien, hermanos, en esta sociedad en que ustedes y yo vivimos, el nombre de Jesús, la palabra de Jesús es prohibida en el sistema escolar. Nuestros hijos en la escuela no pueden predicar el Salvador. Los maestros cristianos no pueden, ahí no hay lugar para Jesús. No hay lugar para Él. En las instituciones incluso que son basadas en la fe, escuche bien porque yo lo viví, pero que reciben ayuda del gobierno, ahí no se puede hablar del Señor Jesucristo. De hecho, hoy en día muchas personas ni siquiera dicen Merry Christmas, sino dicen Happy Holidays, para sacar cualquier cosa que parezca a Jesús
que parezca el Salvador, Rey de Reyes y Señor de Señores. Este lugar representa que hay una distinción y el lugar de Jesús es el lugar de humillación, no necesariamente el lugar de exaltación según este mundo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a encontrarse con los humildes. Ahora, amados míos, yo quisiera no solamente decir dónde Él no es recibido, sino de manera especial cómo esto nos sirve a nosotros. En primer lugar, mis amados hermanos, nosotros venimos a este mundo, muchos de nosotros, a pasar humillaciones y a ser humillados. Yo no sé en el caso suyo, pero yo tengo tanto para contarle de eso. Yo le puedo contar tantas formas en que yo he sido humillado en esta vida y que todavía sigo siendo humillado. Y saben una cosa, el lugar de humillación y la condición de humillación es idónea para encontrarnos con el que se humilló primero que nosotros, el Señor Jesucristo. Él es hallado en el lugar de humillación. Él es hallado en el lugar de rechazo. Él es hallado en el lugar de vergüenza. Él es hallado en el lugar donde no hay atracción de este mundo. En la humillación nosotros nos encontramos con Dios. Amados míos, Asaf vio la prosperidad de este mundo. En el Salmo 73 él dice, y eso, ver la prosperidad del impío, lo alejó de Dios. Hasta que entrando en el santuario se dio cuenta, se menospreció. Y oigan como él dice, como una bestia era yo. ¿Y saben qué? Cuando él se sintió menospreciado como una bestia en su pecado, encontró humildemente la gracia de Dios y se encontró con Dios y vio bien. Hay tantas cosas de esta vida que nos hacen sentir menos a nosotros, hermanos, que nos humillan, que nos rebajan, que nos hacen sentir verdaderamente menospreciados. Esa es una buena posición para estar, para encontrarnos con el Salvador. Porque Él fue menospreciado, Él fue humillado para encontrarse con nosotros ahí. ¿Cuántas veces nosotros, en nuestra carnalidad, pensamos atrás en nuestro pasado? Mire, ¿y sabe qué es lo que a usted le gustaría hacer? Lo que hace el avestruz cuando tiene miedo. ¿Usted recuerda lo que hace el avestruz? Mete la cabeza en un hoyo. Y hay tantas cosas de nuestro pasado y de nuestra vida que cuando usted viene a pensarla, usted lo que quisiera es como esconderse así y que nadie lo viera y ni usted mismo pensar en su propia vida, porque le avergüenza su pasado, le avergüenza su pecado, le humilla. Hermanos, ese es el lugar donde nos encontramos con este Salvador humillado en un pesebre. En la humillación. Gracias a Dios que nos humilla, porque en la humildad conocemos verdaderamente la gracia y el Salvador de los pecadores. Amados míos, la humildad es una buena medicina. Y cada vez que usted vea por ahí en estos días, y siempre en las Navidades, un pesebre, acuérdese del Dios Salvador que se humilló para encontrarse con usted en la humillación. A eso Él vino, a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Ha fracasado usted en algún área de su vida? Encuéntrese con el Salvador que vino y entró a este mundo como un destituido fracasado, aparentemente. Y ¿saben qué? Vamos a fracasar mucho más. Pero Él vino a encontrarse con nosotros ahí abajo. Por eso Él vino así. Él no vino de otra manera, sino Él vino en humildad para encontrarse con los que son humillados. Hay ocasiones en que usted se da cuenta de que no solamente ha fracasado, sino que ha defraudado a otras personas y eso lo humilla. Vaya al lugar de humillación y encuéntrese con este Salvador. Cada vez que ve el pesebre, diga, ese es mi Salvador humillado que vino a encontrarse conmigo en la humillación. Amados míos, en este mundo, óigame bien en qué vivimos, hay sectores y hay personas que no tienen lugar para Jesús. Óigame, ellos tienen una vida tan próspera, a ellos parece que todo les sale bien, que nada son frustrados, que no ven necesidad de Dios en su vida. Pero cuando usted y yo nos encontremos en humillación, recordemos darle lugar al Salvador en nuestros corazones. Yo le pregunto,
¿Tiene el Señor Jesucristo lugar en su corazón? A tal grado de que usted diga, sí, fuera del Salvador no soy nada, en Él yo tengo mi gozo, Él es mi Salvador. ¿Tiene el Señor lugar en su casa? ¿De qué manera? ¿De qué manera en su casa Cristo es adorado, reconocido? Cuando nosotros seamos humillados, demos lugar al Salvador. Una nota más. El lugar de humillación no solamente nos identifica con el Señor, no solo debe ser un motivo para encontrarnos con uno que se humilló como nosotros y fue tentado en todo como nosotros, sino que debe ser un lugar de adoración. A veces la humillación, hermanos, tiende a producir en nosotros autocompasión. Autocompasión es cuando usted comienza a cogerse pena y usted comienza a decir, oye, yo en mi vida no he tenido, y yo sí he sufrido, y yo sí he pasado, y yo. Eso fue lo que Pedro le propuso al Señor Jesús cuando él dijo que iba a sufrir en Jerusalén. La Biblia dice que Pedro le dijo, ten compasión de ti. En otras palabras, cógete pena y no vayas a sufrir. Y el Señor lo que le dijo fue, Satanás, apártate de mí. El lugar de humillación no es para nosotros autocompadecernos. El lugar de humillación es para encontrarnos con este Salvador y adorarle, porque Él, siendo rico, se hizo pobre para encontrarse con nosotros en la pobreza. Siendo glorioso, se humilló para encontrarse con nosotros en la humillación. Siendo santo, sufrió vergüenza para encontrarse con nosotros en la vergüenza. Siendo rey, se humilló como siervo para encontrarse con nosotros ahí abajo. Entonces ese es el lugar para adorarle, donde le encontramos. Adoremos al Señor en la humillación. Bendigamos su nombre. Tomemos un tiempo para ver ese contraste. Y hermanos, yo lo he hecho y esto produce en mi corazón una alabanza, una exaltación. Mire, teniéndolo todo, te hiciste pobre. Siendo rey, te hiciste siervo. Siendo Dios, te hiciste hombre. Siendo santo, viniste a cargar el pecado. Precioso Salvador, bendito sea tu gran nombre. No, hermanos, no dejemos que cuando la providencia nos muestre y nos humille, nuestro corazón se vaya en contra de los hombres. Nuestro corazón rechace a los hombres. No. Cuando la providencia nos humille, encontrémonos con nuestro Salvador en la humillación y adoremos su gran nombre. Bueno me es haber sido afligido, humillado, dijo David. Bueno. La humillación es buena para encontrarnos con nuestro Salvador, que siendo el Señor vino a este mundo y entró por un pesebre. Una nota más. Quisiera hacerle una pregunta. ¿Quién aquí ha nacido en un pesebre o en un lugar parecido? Levánteme la mano. ¿Alguien aquí ha nacido en un pesebre o en un lugar parecido? ¿Quién aquí no tiene almohada? ¿Alguien no tiene almohada aquí? ¿No tiene? Pues usted sabe una cosa donde yo le quiero llevar. Mire, no se queje por lo que le falta, porque ya con esas dos cosas, usted tiene más que lo que tuvo el Rey de Reyes, Señor de Señores, nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Usted ha entrado a este mundo en ventaja con relación a Él. Y usted hoy está en ventaja con relación a Él. Hermanos, nos van a faltar muchas cosas en este mundo, pero si tenemos a Cristo, estemos satisfechos con Él. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por este Salvador glorioso que vino del cielo, descendió hasta la bajeza de nacer en un pesebre, en un lugar de humillación para estar e identificarse con los humildes, pero también es el lugar donde nos encontramos cuando somos humillados con Él y es el lugar donde podemos adorarle a Él. Danos siempre un corazón sensible cada vez que veamos eso y digamos, ahí vino mi Salvador para encontrarse conmigo. Cuando seamos humillados, recordemos, este es el lugar para encontrarme con mi Salvador. Cuando seamos avergonzados, digamos, este es el lugar para encontrarme con mi Salvador. Señor, gracias por haberte humillado y encontrarte con nosotros en la humillación.
Padre, a ti te damos gracias por tu Hijo, por haberle enviado en esta condición. Y te pedimos aquí por la iglesia, los planes, para que tú seas con nosotros en los días venideros. Y para que tú nos concedas a todos, levantar nuestros ojos y esperar solamente en ti. En el nombre de Jesucristo oramos y te pedimos estas cosas. Amén.